Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, una nueva clase, un nuevo video, un tema que en el video pasado más o menos prospecté, que es el de la reforma protestante. Mi objetivo es que estos dos videos sean un buen antecedente, un buen contexto para entender propiamente lo que son las reformas borbónicas y la independencia de la Nueva España. Es decir, no estoy perdiendo el hilo de lo que es la historia de México. Todos estos videos que se han hecho hasta el día de hoy, pues en realidad siguen la línea de lo que es la historia de México, pero entenderán que la historia de México está inmersa en la historia del mundo. O sea, también es un elemento que de repente los mexicanos no tenemos como tan ciertos, que nuestro devenir histórico impacta mucho a la historia del mundo. O sea, somos mucho más importantes en la historia del mundo y somos mucho más considerados en las decisiones políticas en el mundo de lo que uno pensaría. Entonces, pero vamos a tener sesiones en donde hablaremos de estos modelos de antiguo régimen y los modelos democráticos que tuvieron esta muerte y este nacimiento precisamente en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, a raíz de las ideas ilustradas. Pero hoy me voy a centrar en un importante antecedente de las ideas ilustradas, que es la Reforma Protestante, porque creo yo también nos da mucho para entender, ¿no? Para entender de todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, les voy a pasar, como siempre, un poquito de apoyo visual. No tiene tanto, es la Reforma Protestante. El día de ayer nos situamos en el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces y que corresponde más o menos a los años 1700. Para Reforma Protestante me voy a situar en el siglo XVI, años 1500 más o menos. Entonces, es un gran momento de cambio, lo pongo aquí, es un gran momento de cambio también de quiebre. Yo ayer cuando hablé de ilustración les mencioné al menos 3 antecedentes importantes de la ilustración. Cómo están acabando las ideas medievales, cómo surgen las ideas del Renacimiento y o humanismo, ahorita hablo un poquito más de eso, y finalmente lo que es el absolutismo, las formas de gobierno absolutista, los monarcas absolutos, que también eso estiran mucho la liga y de ahí que surgen pues las ideas ilustradas. Entonces, vamos a empezar definiendo. Este momento de cambio, que es la Reforma Protestante, se puede definir como un momento muy preciso en el siglo XVI en el que la Iglesia Católica, el dogma católico, el conglomerado de la ideología del cristianismo tiene una crítica sumamente fuerte, en donde se le critica atrozmente cómo es que la cúpula del catolicismo se está organizando y aparte cómo es que esa cúpula del catolicismo vive de manera sumamente rica. Tenemos que utilizar palabras que más que elegantes sean claras. Entonces, es curioso, es muy curioso comenzar diciendo que la Reforma Protestante inicia con un personaje, que incluso yo aquí se los puse como introducción, probablemente este sí sea como mucho más conocido, el monje Martín Lutero. Es un personaje que de hecho pertenece a la Iglesia Católica. Él es un monje dominico, él pertenece a una orden religiosa de las órdenes de las órdenes monásticas, y él es el que alza la mano para empezar a hacer preguntas incómodas. Ayer también lo comentamos. Esto degeneró en una revolución armada, pero empezó como una revolución mental, con ideas. Las ideas siempre finalmente se ven reflejadas en lo material. Entonces, ¿qué es? A ver, es un movimiento en el dogma católico, en la forma de que se organiza la Iglesia Católica en el siglo XVI, que en inicio busca renovar a la misma Iglesia Católica, porque se hace una crítica muy fuerte a lo que era la estructura de la Iglesia Católica. La crítica esencial es por qué la cúpula
la gente de arriba, el papa, obispos y demás gente de la élite católica vive tan bien, tan bien, tan inmoralmente bien, mientras que las bases de la Iglesia Católica tal vez no vivían tan bien, es decir, el sacerdote de a pie, el sacerdote de la iglesia de la esquina de tu casa, y peor aún, la gente del común, la feligresía, los creyentes, pues ellos sí vivían paupérrimamente, situándonos en el siglo XVI. Ay, no sé si ha cambiado mucho la situación en ese sentido. Tendrán ustedes su opinión al respecto. Aquí les pongo una burbujita que habla de los antecedentes. Aquí me voy rápido porque aquí es donde ya suelo perder tiempo y ya me tardo media hora hablándoles de Constantinopla. Tengo que acotarme a tiempos. Hay un antecedente muy interesante para que se diera este rompimiento, para que un monje alzara la mano y criticara al Papa. O sea, para que un monje católico que se formó en las ideas del catolicismo, levantara su dedito, hiciera la pregunta incómoda de que, señor Papa, ¿no le parece que usted vive sumamente rico y que su feligresía es muy pobre? Imagínense lo incendiaria y lo incómoda que era esa pregunta. Bueno, hay un antecedente muy, muy interesante, que fue la caída de la ciudad de Constantinopla, lo que ahora es Turquía. Bueno, en esta ciudad que en ese momento se llamaba Constantinopla, en el siglo XVI era un punto clave del catolicismo. De hecho, se encontraba ahí una de las iglesias más importantes del catolicismo del mundo católico. Estoy insistiendo en la cuestión de la palabra catolicismo. Que es la iglesia de Santa Sofía, que bendito Dios, Santa Sofía todavía existe, y bueno, en ese momento era un lugar de suma preponderancia en cuanto a ciudad. Es más, Roma en el siglo XVI se estaba construyendo. No es la Roma que conocemos, en el siglo XVI se estaba construyendo Roma. Ya existía Roma, digo, Roma existe desde la antigua Roma, pero como tal el Vaticano, como centro del poder papal, se estaba construyendo en ese momento. Y Santa Sofía, que se ubicaba en Constantinopla, pues era una ciudad sumamente importante para el catolicismo. Y sufrió lo que no se había y vivió lo que no se había podido ver en cientos de años, que fue que esa ciudad fuera tomada, fuera sitiada, fuera arrebatada de los católicos y que ahora perteneciera a los musulmanes, a los turcos otomanos. Hay una serie buenísima en Netflix que habla como que nos va contando día por día de los 30 días, me parece, de sitio de la ciudad de Constantinopla, en donde este personaje, un jovencito de 20 años, sube como sultán en el Imperio Turco Otomano, y él dice: yo voy a tomar Constantinopla, que en 3 ocasiones había sido sitiada, que en 3 ocasiones había sido ser tomada para quitársela a los católicos y que no se había podido. Es más, el papá del mismo Mehmed lo había intentado y no lo había logrado. Él sitia la ciudad con muchísimo esfuerzo y muy complicadamente logra derribar la primera muralla, logra abrirse entrada por otra muralla más, porque estaba 3 veces amurallada la ciudad. Es de verdad un gran evento. De verdad los invito. Hubo una muchacha que me pidió recomendaciones para ver en esta cuarentena, y mira, la cuarentena ya se está acabando. Si me estás viendo, estimadísima Mayra, una recomendación: ve la miniserie en Netflix que habla sobre la caída de los imperios y habla sobre la caída de Constantinopla. Estarás muy entretenida viéndola, está muy buena. Entonces, la caída de Constantinopla es un antecedente importante en 1453, porque para ese momento, la gente que le tocó saber de la caída de Constantinopla es todo un shock. O sea, ¿de verdad? O sea, lo que ellos se preguntaron es: ¿de verdad los musulmanes, los turcos otomanos le quitaron la ciudad principal al catolicismo? ¿Nos ganaron? O sea, ¿cómo Dios
nuestro Señor permitió que esos infieles nos quitaran nuestra ciudad principal. Si se dan cuenta, es un shock mental. O sea, entonces nuestro Dios perdió contra Alá. Eso fue lo que se preguntaron en ese momento. Es un primer shock muy importante. Y 1453 estamos ya al final de la Edad Media. O sea, todavía nos estamos explicando el mundo en virtud a lo divino. Y lo divino perdió. El divino perdió porque perdió Constantinopla. Vean ese shock mental. Después viene otro shock mental impresionantísimo, 1492, con el pretendido descubrimiento de América. Esto yo ya lo había comentado en videos pasados, que la palabra descubrimiento se está cuestionando mucho. O sea, ok, lo descubrieron para ellos, pero la gente que vivía acá, pues ya la había descubierto desde las migraciones por el estrecho de Bering, ¿verdad? Entonces, yo les pongo el término descubrimiento en virtud de que entendamos a qué me estoy refiriendo, pero ok, no voy a poner descubrimiento. La llegada de los europeos a América fue otro shock mental muy importante para este hombre que todavía vive en la lógica medieval y que se pregunta, ¿por qué en la Biblia, el libro sagrado, no nos explica nada de esas nuevas tierras y de esas nuevas personas? Otro shock mental. Otro gran antecedente de la Reforma Protestante, ya lo dije hace unos minutos, es la gran corrupción de la institución iglesia. De verdad, aquí no se intenta herir susceptibilidades de nadie. Yo lo digo siempre en mis clases cuando empiezo a hablar de temas de política y de religión. ¿Y saben qué, chavos? La historia no se puede abarcar si no hablamos de política y de religión, porque pues el hombre es político y es religioso y es filósofo y es músico y es todo, o sea, todo abarca la historia en todos estos rubros y más. Entonces es curiosísimo porque he llegado a instituciones en donde me dicen, es que aquí no se puede hablar de religión. Regularmente he tenido que dar las gracias porque pues si no me dejas hablar de religión, pues entonces yo no puedo hacer bien mi trabajo, no puedo explicar de manera que se entienda, de manera lógica y de manera veraz sobre todo. Entonces esto se tiene que decir. Yo no estoy diciendo que todos los católicos sean corruptos, ojo con las palabras, yo estoy diciendo que la institución en el siglo XVI, yo sí me pregunto si en el siglo XXI también, pero que la institución que representa a la Iglesia Católica en el siglo XVI estaba sumamente corrupta, sumamente mal manejada, la cúpula era sumamente rica, los de abajo eran sumamente pobres e iletrados y por tanto abusivos con la feligresía. Y esto nos llevó al siguiente elemento, que era la falta de flexibilidad del dogma. Es más, quien levantó la manita para quejarse fue un monje, ya lo dije, que es el señor Martín Lutero, pero ya había habido gente que pedía cosas. No sé, yo a veces doy este dato en clases y mis queridísimos alumnos, los más jovencitos, que siempre despiertan como mucha ternura en mí porque son buenos y porque son muy inocentes, cuando yo les llego a explicar que, por ejemplo, que tiene mucho tiempo que el elemento femenino en la Iglesia Católica ha pedido que se les permita ordenarse para sacerdotes, que ha habido religiosas, en femenino estoy hablando, que ha habido monjas, que en diversos momentos han luchado por su derecho a ordenarse sacerdotes y que se les ha negado, pues luego se sacan de donde me dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues es que hay ciertos elementos en el dogma católico que son muy difíciles de cambiar, que les ha complicado mucho cambiar. Hasta hace poco, en el dogma católico no era permitido hablar de temas de condón, de temas de homosexualidad. Y es bien interesante porque la Iglesia Católica, creo yo, que se ha tenido que ajustar a estos nuevos temas. Ya hasta reconoció a los extraterrestres, el Papa. Óigame Dios, ¿de verdad? Hace poco este Papa Francisco ya dijo que sí, que de seguro hay extraterrestres. Digo, estamos hablando como de cosas de que se intentan flexibilizar. Sigue habiendo temas tabú, por ejemplo, como que se les permita a los sacerdotes casarse, sigue siendo un tema tabú y que nos trae muchos problemas más, ¿no? Pero como nos estamos situando en el siglo XVI, realmente el dogma católico era muy, muy duro, muy petrificado.
no se daban la flexibilidad para escuchar a sus mismos agremiados, a sus mismos monjes. De ahí pues que no solamente era Lutero el que estaba alzando la mano para señalar lo que él veía como injusticia, sino incluso hay más. Y al final hablaré de varios, no solamente es Martín Lutero. Bueno, finalmente les pongo aquí al final en los puntos 5 y 6, primero hablo del 6, que en el siglo XVI hay una especie de avance tecnológico que, ojo, no es europeo. La imprenta, el invento de la imprenta no es un invento europeo. La imprenta es sumamente antigua, es un invento asiático. Yo he leído que se ha detectado por la zona de Corea, en donde es usar tipos, o sea, como sellitos de letras para a su vez hacer impresiones de una hoja completa. O sea, ese invento ya existía, pero en el siglo XVI lo retoma Europa, lo remasteriza, lo vuelve funcional y lo utiliza. Y resulta una nueva tecnología para el siglo XVI que resulta ideal para difundir las ideas que está promoviendo este movimiento que critica a la Iglesia Católica. Entonces es un elemento que ayuda bastante. Y dejo al final el tema de las indulgencias, porque precisamente nos habla de esta corrupción que estaba viviendo la Iglesia Católica en ese momento. Las indulgencias fue una especie como de impuesto, como de pago, que la Iglesia Católica lanzó a su feligresía, pero ustedes me dirán, a ver, la explico rápidamente. Seguramente ustedes sabrán lo que es el diezmo. El diezmo es un pago que la feligresía tiene que hacer a la Iglesia Católica. Se llama diezmo porque en teoría tú tendrías que pagar el 10% de tu ingreso, de tu producción, de tu riqueza. O sea, si estamos en el siglo XVI, si soy campesino, en teoría el 10% de mi cosecha, pues yo se lo tendría que dar a la Iglesia Católica. Ese es un pago que ya desde la Edad Media se había acordado o impuesto, o como ustedes lo quieran ver. Pero en el siglo XVI están en el momento en que Roma, en que el Vaticano se está construyendo, se requieren más recursos, ya los diezmos no son suficientes. Entonces, la Iglesia Católica, la cúpula esta corrupta de la que estoy hablando, lanza esta nueva promoción de temporada que se llaman indulgencias. Las indulgencias es una especie como de promesa de que Dios Padre te va a perdonar todos tus pecados si pagas en esta vida. Entonces lanzó como una especie de tabulador. O sea, si tú haces este pecado, el pago es 10 pesos. Y si tú haces este pecado un poquito más feito, pues tu pago son 15 pesos. Y si tú ya haces otro pecado más manchadín, pues ya tu pago serán 50 pesos. Entonces empiezan a tabular como mucho tipo de pecados hasta llegar a pecados pues, bien gachos, ¿no? Que yo creo que no te perdonan ni con la fortuna de Slim. Pero el punto pues es que esta idea de obtener más ingresos de esta cúpula corrupta de la Iglesia Católica lanza esta especie de tabulador en donde negociamos en esta vida que tú pagues por tus pecados, entonces ya te vas limpiecito cuando te mueras y ya no pasas ni por el purgatorio. Yo les juro que cuando platico esto con mis alumnos están muertos de risa, pero yo creo que en el siglo XVI no fue cosa de tanta risa, porque precisamente las indulgencias fue la gota que derramó el vaso. Fue la crítica más fuerte, fue a raíz de las indulgencias que Martín Lutero ya alzó la mano y dijo, esto ya está bien pasado de lanza, yo ya no soy parte de eso. Ya, yo me tengo que quejar, porque si no también soy parte del problema, seguramente fue lo que pensó el señor Lutero. Estos son los antecedentes más interesantes, más cercanos para poder explicar por qué se da el movimiento de reforma protestante, o sea, ¿de dónde viene el término protestante? Pues de los señores que estaban protestando, ¿no? O sea, de Martín Lutero y sus seguidores que están protestando de esta forma de proceder de la cúpula dirigente de la Iglesia Católica. Ahora bien, se da la queja de este monje. Ustedes se preguntarán, ¿y exactamente por qué no lo mandaron matar? ¿No? Digo, si el siglo XXI hay algún político incómodo y lo mandan matar, ¿cómo es que el señor Lutero no lo mandaron matar en fa? Bueno, pues fíjense que en el siglo XVI se estaba viviendo un momento muy interesante en Europa, en donde los países
los reinos, o sea, no los países, los reinos también estaban en cierta lucha de poder. El monje Martín Lutero es alemán, o sea, él nació en reinos de habla alemana y, y el emperador alemán del Sacro Imperio Romano Germano estaba precisamente en un estire y afloje con el Papa, o sea, en elementos de lucha política, de geopolítica. Entonces, fue protegido por un príncipe, por un príncipe que después se volvió emperador. Este monje fue protegido por un soberano alemán que lo vio como posible futuro de sus propios fines políticos, y así fue. Entonces, por eso es que este señor Martín Lutero se salva, finalmente sus ideas las empiezan a difundir, empiezan a tener mucha aceptación en la gente del común, en la gente de a pie, en la gente de a calle, que también empiezan a protestar, o sea, volvemos a lo mismo de ya el término de reforma protestante. Entonces, efectivamente, mucha gente se empieza a sentir identificada, o sea, de ver a las indulgencias, creo que no, creo que mi chícharo me da para entender que no tienen que ver con la divinidad. O sea, empieza a darse como esta crítica, pues ya les dije yo, ¿verdad? Se los he dicho, la gente que me conoce en clase, recordará que yo muchas veces les digo esta frase: las ideas son peligrosas, las ideas se transmiten de mente a mente, son peligrosas. Y este fue un momento. Entonces, esta idea de esta protesta empezó a tomar fuerza, empezó a tomar gente, y reinos enteros de habla alemana se empezaron a volver protestantes y le dejaron de pagar a la Iglesia Católica, que si no, era peligrosa esa idea, ¿no? Total, se empieza a difundir toda esta idea del protestantismo en Europa, surgen muchos personajes que se vuelven grandes seguidores de Lutero, los vemos al final, donde tengo ese globito de personajes. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Pues se sentó a llorar en su sala, ¿no? El Papa fue a su sala llena de joyas a llorar ahí, pues, 3 días y 3 noches, ¿no? De ahí, pues, que les pongo este globito, que se llama Consecuencias, porque el movimiento empieza a difundirse, empieza a tomar adeptos, empieza a tomar seguidores de manera muy importante. Entonces la Iglesia Católica es sacudida a esta cúpula y más bien lo que se preguntan es, ¿qué hacemos? O sea, creo que ya ni diezmo nos quieren pagar. Además, ya no quieren ni reconocer al Papa. Porque en realidad el punto es que el movimiento protestante no deja de reconocer a Dios. Está siguiendo el mismo dogma ideológico, vamos a decirlo así, el mismo dogma religioso. Al que no quieren reconocer es al Papa, es a la cúpula del catolicismo. Sobre ellos va su crítica, no sobre Dios. Es más, digo, sin ofender también a nadie, o sea, al día de hoy existen iglesias protestantes, el día de hoy. Si alguien ubica movimientos como tipo los Testigos de Jehová, bueno, son iglesias protestantes. Este es su origen, el siglo XVI. Y hay muchas, muchas más que al día de hoy viven, ¿no? Que este sería su nacimiento, vamos a decirles. ¿Cómo se enfrenta la Iglesia Católica, pues, a este movimiento de protesta, a este movimiento protestante? Pues con la contrarreforma. Lo que hace el Papa es mandar traer a sus manos derechas, a los obispos. Hacen una junta en una ciudad italiana de nombre Trento. Esa junta que dura años, ¿eh? No fue una junta de 2 horas ejecutiva así como le hacen ahora. Esa junta que dura años, que se da en la ciudad italiana de Trento, se le conoce como el Concilio de Trento, en donde todas las grandes cabezas de la Iglesia Católica del momento se juntan para decir qué hicimos, qué estuvo mal, qué permitimos y qué no permitimos, qué tomamos de la crítica que nos están haciendo y qué cosa combatimos, porque no se puede permitir. Y pues, además de que Lutero primero critica pues, el tema de las indulgencias, que es lo más descarado, vamos, de lo que está sucediendo en ese momento en la corrupción de la Iglesia, pues ya incluso empieza a pedir más cosas, que se le permitan a los sacerdotes casarse,
porque no es correcto y no es moral que los tengan solteros y que eso finalmente los va a llevar a problemas más graves, cosa que se ha comprobado, que son los elementos que se permita decir misa en los idiomas originales. Es otra petición de Lutero. Que no se diga la misa en latín, porque incluso dices un idioma, iba a decir una palabra, que se diga, lo que él dice es una tontería, que la misa se diga en latín. La feligresía no sabe latín. Hay que decir la misa en italiano, en español, en alemán, en francés, que la gente sepa, que se dé a conocer la palabra del Señor en sus idiomas originales. Vean las solicitudes. Todo esto se analiza por parte de los obispos que se reúnen en el Concilio de Trento y la respuesta es, pues, más bien una respuesta un tanto conservadora, un tanto así de, no pasaron tus solicitudes, mi querido monje disidente. La respuesta inmediata de la Iglesia Católica después del Concilio de Trento fue el surgimiento de la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición es algo así como el brazo armado de la Iglesia Católica que cuida que el dogma sea acatado. Es como el grupo de choque que manda la Iglesia Católica para combatir a los protestantes, para combatir incluso a los infieles, musulmanes, judíos, también. Y es como el hermoso regalo que nos deja la Contrarreforma, porque el objetivo de la Inquisición precisamente es combatir todas estas ideas del protestantismo. También del Concilio de Trento surge una nueva orden, una orden que no existe, para el momento de la crisis del siglo XVI había cantidad de órdenes, como los franciscanos, como los dominicos. Para que se aprendan dominicos, yo siempre pienso en los platanitos, como los platanitos no, como los dominicos, como cantidad de órdenes religiosas que ya existían, tanto femeninas como masculinas. Los jesuitas son una orden religiosa que surgen fundadas por San Ignacio de Loyola, un católico español, y que funda esa orden religiosa con este cometido de modernizar un poco a la Iglesia Católica, y su objetivo primario es la educación. ¿Por qué la educación? Pues porque cuando tú educas, tú implantas tu idea del mundo. O sea, si es un religioso el que va a educar, pues probablemente su forma de educar tenga que ver con la religión. Tú ideologizas si eres tú el que educa. Y como en ese preciso momento, pues se dio cuenta la Iglesia Católica que efectivamente incluso se estaban descubriendo nuevos territorios y nuevas personas, pues requirió de un ejército educador que los evangelizara y que si fueron efectivos los jesuitas. Es más, su base de experimentación de los jesuitas fue precisamente la Nueva España. La Nueva España fue la que catapultó, es más, América, no me voy a ver tan mexicanicentrista, ¿verdad? Toda la España, toda la América, todas las colonias americanas de España fueron en realidad sus campos de experimentación de esta idea de educar en la fe católica, pero en la fe aprobada por la cúpula del catolicismo romano, por el Papa, pues. Ellos son fieles seguidores del Papa. Es más, ellos mismos se nombran que ellos obedecen solo al Papa, que les trae problemas terribles, ¿eh? Es más, terminan siendo expulsados de toda América española. Ay, perdón. Porque ellos mismos se asumen como un ejército privado del Papa. O sea, ellos no asumen la supremacía del rey absoluto, del rey español o del rey francés. Ellos asumen que son subordinados directos del Papa. Es bien interesante ese punto, ¿eh? Porque los jesuitas al día de hoy siguen con esta forma de entender su rol, y es curiosísimo porque nuestro Papa actual es jesuita.
Cosa que habían prometido que no iba a haber papa jesuita, en su momento de creación, pero curioso, hoy tenemos un papa jesuita. Ay, tanto choro que me tengo que aventar. Bueno, finalmente, toda esta dinámica de la que estoy hablando nos crea una filosofía que viene de la mano del renacentismo, que se está formando de poquito tiempo antes, al momento del que estoy hablando yo, que se le conoce como humanismo. Finalmente es una filosofía que centra su raciocinio no ya en Dios, estamos en la mera transición cuando está acabando la Edad Media y está empezando un nuevo algo. Y ese nuevo algo lo podemos entender con el término de humanismo, es decir, le damos la vuelta a lo divino para explicar nuestro entorno en base al hombre. Y es un antecedente importantísimo para entender cómo un siglo después, menos de un siglo después, se gestan las ideas ilustradas. Para que vean que todo está engarzado. Tanto choro mío, pero para que vean que sí tiene un porqué. Bueno, ya no me puedo tardar tanto en mis explicaciones. Yo sé que de repente los he de saturar. Los dejo nada más con estos nombres que son los personajes que finalmente llaman las ideas protestantes a todo el espacio europeo. O sea, tenemos al iniciador en la zona de reinos alemanes, Martín Lutero. En la zona de Francia, el personaje que impulsa estas ideas protestantes pues es Calvino, que se dieron unas guerras espantosas por religión en el siglo XVI en Europa, espantosas, es más, es por ello que América se vuelve un gran lugar de saqueo. Es por eso que los reinos europeos se ven tan necesitados de dinero en el siglo XVI, porque como tienen sus guerras de religión, en virtud de la reforma protestante, pues necesitan armarse, necesita tener una tropa naval, un ejército que dé batalla ahí en Europa, porque están las guerras de religión, o sea, con estos representantes del protestantismo contra los ejércitos católicos. Y el país, yo hablo de países, estoy equivocada, el imperio que defendió al catolicismo a capa y espada fue el Imperio Español. Empezó Carlos V, el rey que vio, que le tocó ver el inicio de la conquista de todos los reinos americanos, pero su hijo Felipe II, y vamos a hablar de los demás Felipes y de los demás Carlos, fueron los grandes defensores del Papa y del Vaticano y de la Iglesia Católica. Pero bueno, eso también se va a ligar eso se va a ligar mucho ya cuando veamos en el siguiente, ahora sí lo prometo, los de las reformas borbónicas. Ulrico en Suiza, y a Enrique VIII, que él era un rey, que él no era religioso, que él se caracterizó por tener como 20 esposas, a todas las cuales les cortó la cabeza, pero que fue muy curioso porque siendo él católico, rindiéndole pleitesía al Papa católico, en algún momento en uno de esos problemas maritales en donde manda a matar en donde se quiere divorciar, pues, el Papa le dice, no, yo no te puedo divorciar, o sea, eso está prohibido por la iglesia, no te puedo divorciar. Entonces, Enrique VIII dice, si tú no me puedes divorciar, pues entonces yo me deslindo de la iglesia católica, yo creo mi nueva religión, la religión anglicana, que va a tener un tinte protestante, y yo me divorcio solito, porque aquí el cabeza de la religión voy a ser yo, el rey. Entonces, él se deslinda así de la iglesia católica, que finalmente tiene tintes políticos, El pretexto fue el que quería divorciarse, pero tenía tintes políticos para desligarse ya de la cúpula del catolicismo, del Papa, pues, de no sentirse sujeto al Papa. Entonces, aquí tenemos a los principales promotores del protestantismo en Europa, y que impacta de manera muy impresionante cómo es que se evangeliza acá en las nuevas tierras, en América. Yo sé que siempre prometo en que va a ser esto muy acotado y de repente empiezo yo con mis rollos bien largos. Ojalá haya quedado más o menos claro lo que es el movimiento protestante, que se da un poquito antes de lo que son las ideas ilustradas, porque estos dos fenómenos impactan mucho en el siguiente tema que vamos a ver, que son las reformas borbónicas, que impactan mucho, evidentemente, y ya regresamos a América para ver cómo impactan las reformas borbónicas en la Nueva España. Chao, chavos. Cuídense mucho.